Bien, entonces ahorita vamos con la guía. En la primera parte necesitamos la fórmula teórica del perímetro y la fórmula teórica del volumen de una esfera. Ya lo habíamos visto en la consulta previa. Esa fórmula teórica de perímetro es igual a 2pi r y la fórmula teórica del volumen de la esfera es volumen es igual a 4/3 de pi r al cubo. Listo, teórica porque es para una esfera perfecta. Entonces, una de las primeras causas de error es que nuestro globo no es una esfera perfecta, ¿sí? No es un círculo perfecto. Por lo tanto, ya es un error metodológico, es un error del método como tal, del sistema, ¿sí? Sistemático, el haber usado fórmulas totalmente teóricas, ideales para esferas perfectas, cuando nuestro globo no era una esfera perfecta. Ese es el tipo de errores que quiero y no me equivoqué pensando mal la sal o me equivoqué midiendo el perímetro. ¿Listo? Miren cómo de claro es que siempre vamos a tener un error por el hecho de usar fórmulas teóricas cuando no tenemos una esfera teórica. Bueno, tenemos estas fórmulas porque necesitamos hallar el volumen del globo. Entonces el volumen de nuestro globo era la incógnita y vamos a usar un objeto geométrico hipotético para poder hallarlo, pero no podemos medir el volumen del globo. O sea, el globo no sabemos cómo medirle su volumen, entonces lo que vamos a hacer es medir su perímetro, o sea, su alrededor, el alrededor del globo es el perímetro. ¿Listo? No es el diámetro, no es el radio, esa medición como de la cintura o la circunferencia de ese globo, o sea, medir esto es perímetro. ¿Listo? Radio sería esto, ¿sí? Y diámetro sería todo esto, ¿no? Pero no había forma de medir el radio porque no estamos en la parte más grande del globo del centro de su mitad. Nos tocaría partir el globo, en ese caso se desinflaría. Entonces lo único que nos queda es medir la cintura, el alrededor, la circunferencia, el perímetro. ¿Para qué? Para sacar su radio, porque con el radio podemos hallar su volumen. Entonces, para despejarlo, que aquí es donde se equivocaron, perímetro sobre 2pi es igual a radio y no al revés. Mucha gente cometió el error de decir que 2pi sobre perímetro es igual a radio. No. ¿Listo? Radio es igual a perímetro sobre 2pi. Esto que está multiplicando pasa aquí a dividir. ¿Ya? ¿Qué es 2pi sobre p? Esto es a 1 sobre radio. ¿Listo? ¿Vale? Porque entonces lo que básicamente yo haría en este despeje sería P es igual a 2pi radio, P sobre radio, porque aquí pi radio está multiplicando, P sobre radio es igual a 2pi, y si quiero pasar a P a dividir para dejar solo radio, entonces 1 sobre radio es igual a 2pi P. Pero esto es complicadísimo, no está mal y no nos compliquemos la vida. Pasamos esto que está multiplicando a este lado, lo pasamos a dividir y ya. Entonces la primera equivocación es haber colocado 2pi acá arriba y p acá abajo, cuando no es así. Esto simplemente va a dividir y radio es igual a perímetro arriba sobre 2pi abajo. Bueno, una vez se tenga ese radio está en centímetros normales, pero cuando se computa acá adentro, ¿sí?, y se eleva al cubo, nos queda en centímetros cúbicos. Centímetros por centímetros por centímetros son centímetros cúbicos, y inmediatamente, nada más metiendo el radio en esta ecuación, ya nos queda un volumen de centímetros cúbicos que es igual a mililitros. El volumen lo pedían en litros, entonces había que convertir ese volumen que nos daba a litros. Y eso es básicamente todo lo que tenemos que hacer en el primer punto. Tenemos que medir el volumen de un globo a temperatura ambiente y el volumen
de nuestro globo a temperatura congelada o después de meterlo en nitrógeno líquido, y lo que se iba a observar realmente es que el volumen del globo aumenta, su perímetro aumenta y por tanto el radio aumenta y por tanto el volumen aumenta. ¿Crees que al modificarse el espacio de la distribución en el agua interior por presiones sólidas su densidad aumentó o disminuyó? Entonces la respuesta es aumentó. En el globo teníamos una cantidad de masa, una masa X. Cuando lo sacamos del nitrógeno líquido, el globo está más grande, ¿no? A todos nos pasó. Y seguía con una masa X. La masa del globo es la misma. ¿Qué cambió? Su volumen. ¿Sí? Ahorita el globo es más grande. Entonces el volumen es 1 y ahorita el volumen es 2. No es el mismo el volumen. Es más grande este volumen. ¿Listo? El segundo volumen en frío que en ambiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué se puede decir de la densidad? Pues si la densidad es igual a masa sobre volumen y este volumen es más grande en la temperatura fría, pues la densidad disminuyó. Vamos a comprobarlo. Si tenemos una masa de 4 y un volumen de 2 en temperatura ambiente, la densidad es de 2. Supongamos que el volumen aumentó el doble, entonces la densidad en temperatura fría es igual a 4 sobre 4, porque el volumen aumentó, la densidad es 1. ¿Listo? Entonces, matemáticamente, la densidad disminuye al aumentarse el volumen, manteniéndose constante la masa. Otra de las explicaciones es que la densidad es una forma de ver qué tan pegadas están las moléculas, y si las moléculas están muy pegadas se dice que es muy denso, ¿cierto? Si nosotros tenemos un reactivo, un material, una sustancia donde las moléculas están muy pegadas, eso significa que el objeto es bastante denso. ¿Sí? Imaginémonos entonces que esa densidad tiene que ver con qué cantidad tengo en este objeto, pero también de moléculas, pero también con cuánto espacio tengo para distribuirlas. No es solo qué cantidad, masa, sino cuánto espacio, volumen. ¿Listo? Porque la densidad tiene que ver cómo están distribuidas. En este caso, si el volumen aumenta, pues las moléculas por azar, ¿sí?, se van a espaciar mucho más. Por lo tanto, su densidad va a disminuir, ¿vale? Ese es básicamente el análisis del primer punto. ¿Ok? Ahora les piden que piensen en el hielo ya pensemos específicamente en el agua, porque no es normal que en una sustancia, cuando está gaseosa, cuando está líquida y cuando está sólida, las densidades cómo cambian, ¿no? Es la pregunta, ¿cómo cambiarían las densidades en los diferentes estados de la materia? Entonces, todos saben que, por ejemplo, una sustancia gaseosa, a las partículas estar totalmente sueltas, sin enlaces que los unan por el calor tan grande que hay, ellas salen disparadas o tienen mucho movimiento, mucha cinética, esta densidad es muy muy bajita, ¿sí? Porque no están juntas ni apeñuscadas. Luego, o sea, no solamente depende de la cantidad de masa que hay, no solamente depende del volumen que hay en el que se puede distribuir esa masa, sino de los enlaces, el tipo de enlaces. Por eso, qué cosa es la que tenemos, o la identidad de la sustancia química que tenemos allí, también hace parte de cómo se va a comportar con la densidad. No es lo mismo unas moléculas que se atraen mucho o unas moléculas que en general no se atraen mucho, aunque tengan la misma masa y el mismo volumen. Si esas moléculas se atraen menos que otras sustancias, pues va a tener más o menos densidad. Pero generalmente sucede que los gases tienen menos densidad por tener mucho movimiento cinético. En el agua líquida, en los líquidos, las sustancias empiezan a juntar más.
¿sí? No hay tanto movimiento, entonces ya hay más manera de que esa misma cantidad de masa interactúe más, por eso la densidad sube un poquito más, ¿sí? Pero en los sólidos definitivamente es el estado más ordenado que se pueda tener, entonces ahí le va a caber mucha más moléculas en un mismo espacio porque van a estar más ordenados, y así podríamos repetirlo. Entonces esta densidad de los sólidos es muy alta. Esto es lo que sucede generalmente con la materia en general, pero el agua no es así. En el agua sólida, o lo que llamamos hielo, tiene una densidad menor que el agua líquida. Entonces estos conceptos que hemos aprendido, por ejemplo, en el colegio, no aplican para el agua, porque ya vimos que el globo tiene menos densidad cuando está congelado, o sea, cuando está sólido, y también vemos que en el mar el hielo flota, o en un vaso de agua el hielo flota, y si flota es porque tiene menos densidad que el agua líquida. Siendo la misma agua, siendo la misma sustancia, su estado de la materia hace que estas densidades cambien. Pero la pregunta es, ¿por qué en un estado sólido, donde se supone que hay más orden, la densidad se vuelve menor? En el agua, en otra sustancia ocurre esto, solamente en el agua. O sea que esto es un caso especial. Y la respuesta es por los puentes de hidrógeno. Cuando el agua se va a acomodar, porque cuando uno está sólido se tiende a acomodar, la temperatura baja y uno se tiende a estar más juntos, porque la velocidad y el movimiento ya no tiene energía por la temperatura, entonces se mueve más lento y se tienden a juntar. Pero cuando el agua se junta, tiende a formar unos puentes de hidrógeno. O sea, el agua misma dice, no, yo no me voy a juntar cuando aquí está bien, digamos, está relajado, pero cuando se iban a juntar más, empiezan a acomodarse de alguna manera que lo que se repele mucho, y el hidrógeno empieza a sentirse atraído por el oxígeno del agua, ¿sí? Entonces, cuando están en líquido, digamos, a ellos no les importa estar así, pero una vez van a ser sólidos y se van a juntar un poco más, el agua dice, no, se repele y dice, no puedo juntar oxígeno con oxígeno, que está cargado parcialmente como negativo, sino que empieza a decir, no, más bien acomodémonos bien, de modo que los hidrógenos siempre miren a los oxígenos y los oxígenos a los hidrógenos. Y haciendo esta espacialidad se crean unas cosas que se llaman puentes de hidrógeno, ¿sí? Se crean unos puentes, y esos puentes hace que esté muy alejados las cargas, digamos, parciales negativas del oxígeno con las del hidrógeno. Si estén alejadas y estén cerca las que se atraen. O sea, miren la distancia entre este oxígeno y este oxígeno, entre este oxígeno y este oxígeno. Es lo que intenta hacer el agua, y esto crea espacio vacío. Y al crear espacio vacío, pues aumenta el volumen. Entonces es el único sólido que tiene más volumen o más espacio vacío que un líquido. Y por eso el agua sólida flota. Aunque sea sólida, tiene menos densidad que el agua líquida. Bueno, eso es básicamente esa parte. De resto, en el huevo es importante que las respuestas sean moleculares. Entonces, ¿por qué el huevo va hacia el fondo? Primero, porque es más denso, ¿cierto?, que el agua, pero también porque el empuje del agua es menor. Ya tendríamos que utilizar ese lenguaje porque ya lo hemos visto en clase. Y segundo, porque la composición del huevo, clara, yema, son proteínas, lípidos, residuos cálcicos que se atraen mucho más que las moléculas del agua líquida. Y además que el huevo es un sólido, digamos, en su cáscara, y la densidad del huevo por tener proteínas o lípidos es mayor que la del agua. Estas son las respuestas que quiero, unas respuestas moleculares.
¿Por qué cuando se agrega sal al huevo, el huevo flota? Entonces la respuesta normal es, bueno, porque al agregar sal, la densidad del agua es mayor. Pero yo quiero saber por qué. ¿Sí? Entonces ustedes no pueden simplemente responder, porque la densidad aumentó. Sí, pero ¿por qué aumentó? Sí, porque esto es química. Y en la química siempre hay que llegar hasta la respuesta más de base. Entonces, ¿por qué la densidad del agua aumenta cuando yo agrego sal? Y no es porque agrego más masa. Imagínense un agua con barro, que el barro es más masa. Ustedes le echan barro y barro. El huevo no va a flotar si le echan barro al agua. Entonces la respuesta no es porque tiene más masa el agua. Entonces, la densidad del agua aumenta no porque estoy agregando más masa al agua, sino porque el agua se está acomodando mejor, más apeñuscada, que es el concepto de densidad molecular que tenemos. ¿Y por qué se está acomodando mejor con la sal? ¿Cierto? Y se está acomodando mejor porque la sal tiene iones que atraen a las moléculas del agua. ¿Sí? El cloro, por ejemplo, atrae a la parte parcialmente positiva del hidrógeno y el sodio atrae a la parte parcialmente negativa del oxígeno y se juntan y se acomodan mucho mejor. ¿Listo? Mejor que si el agua estuviera líquida solamente. Con los iones el agua se apeñuzca más y eso hace que la densidad aumente. Entonces es por la fuerza iónica de la sal, por los iones de la sal, que se aumenta la densidad del agua porque distribuye mejor su acomodación molecular dentro de un mismo volumen y una misma masa. Eso es muy importante y casi ninguno dio esta explicación. Por lo tanto, la pregunta queda regular. Si usted dice simplemente porque la densidad aumenta, pero ¿por qué aumenta? ¿Listo? Es así como lo tenemos que escribir. Si sacamos la mitad del agua, ¿qué pasa? Generalmente no pasa nada porque la densidad es una propiedad intensiva. Entonces, déjenme ver cuánto llevo grabando. Entonces, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad, sino de la calidad de que sea la muestra. Entonces, si yo saco la mitad de esta masa y la mitad de este volumen, ¿sí? La densidad debe ser la misma. ¿Listo? Entonces, 4 sobre 2. Pero, no, voy a sacar la mitad de esta agua, entonces 2 sobre 1 es lo mismo. La respuesta es la misma densidad. La densidad no depende de nada y por eso es una propiedad intensiva, es intrínseca del agua. La masa es una propiedad extensiva, sí depende de la cantidad y el volumen también. Miren cómo cambia, pero su relación, que es la densidad, no cambia, la misma. Entonces aquí esa es la respuesta. ¿Listo? El experimento mental. Y por último, esto, que lo único que tengo que decir es que había que fijarse en las cifras significativas y el que era menos significativo es el volumen. La probeta no tiene decimales, entonces digamos, no es tan exacta como la masa, por tanto nuestra respuesta de densidad está ligada a lo que podíamos medir con la probeta. ¿Listo? La masa sí era muy exacta, con muchas cifras, pero nuestras cifras quedaban limitadas a lo que podía medir la probeta de ese volumen que teníamos aquí. ¿Listo? Bueno, eso es todo.